Gracias por estos minutitos, doctora. Bueno, en principio preguntarle qué opina sobre este proyecto, ¿no? Desde la experiencia de trabajar día a día con estas causas ahí en el juzgado. Bueno, este tipo de proyectos de reformas legislativas responden a vías prácticas ya conocidas de la política, responden a lo que derecho penal conocemos como populismo punitivo o populismo penal. Es decir, se proponen reformas en donde los actores políticos se adueñan de ellas con la idea de supuestamente garantizar mayor seguridad, bajar determinados índices de criminalidad sobre determinados delitos, pero la realidad es que son reformas basadas en búsqueda de réditos electorales, búsqueda de generar un tipo de controversia, de estar en los medios de comunicación, pero no son las soluciones al verdadero conflicto. Pero en la realidad, doctora, acá lo que planteaba el ministro, lo que planteaba el doctor Pagotto, tiene que ver con esta situación de las falsas denuncias. Y a mí me gustaría que un poco nos cuente cuál es el panorama en la provincia de La Rioja, cómo se da también el procedimiento de las denuncias, cómo lo vienen viendo ustedes desde el juzgado de instrucción a todo esto. Bueno, yo he salido públicamente en otras ocasiones a decir que sí es real, existen las falsas denuncias. Lo que es cierto es que hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, que determinar o detectar que son falsas no es algo que se logra de un día para el otro, sino que generalmente las causas que se inician deliberadamente sabiendo que son falsas, porque la figura que tenemos actualmente penal exige que se conozca deliberadamente, es decir, que haya mala fe al momento de denunciar. Hay un gran cúmulo de causas que se inician sabiendo que son falsas y otras dentro de estas que no saben que son falsas. Es decir, la misma persona denunciante confunde algunos contextos, está mal asesorada, no hay un gran conocimiento sobre lo que es la violencia de género. Muchas veces se denuncia cosas que no son violencia de género. Entonces, ¿cómo vamos a segregar esto? Porque la razón por la que los juzgados están hoy sobrecargados se debe a varios factores. Una son las falsas denuncias, que son las menos en comparación de las otras, que son denuncias que se hacen sin conocer que no es una violencia de género, para decirlo más práctico. Es este tipo de caso en el que anteriormente los conflictos se resolvían de otra forma, entre dos personas adultas, que podían ser vecinos, que podían ser compañeros de trabajo. Hoy lo que vivimos es que todo se denuncia absolutamente todo, y mucho de eso no es conflicto penal, y mucho de eso no es violencia de género. Entonces eso genera una sobrecarga. También la perspicacia de muchos abogados que traen a la sede penal cuestiones que no son de sede penal. Por ejemplo, muchos impedimentos, que simplemente hay desacuerdo entre las partes, muchos incumplimientos que en realidad deberían corresponder a la sede civil, pero se toma la sede penal porque en esta falsa creencia de que lo penal es más rápido y que es más efectivo por el uso de la fuerza pública. Entonces, vamos a segregar un montón de sobrecargas, sí, pero no responde toda y exclusivamente a las falsas denuncias, sino a la falta de educación, a la utilización o la mala utilización del sistema, porque lo penal es más rápido, porque lo penal cuenta con la fuerza pública. Y también, sí, hay un grupo de denuncias que se hacen deliberadamente sabiendo que son falsas. Pero ¿tenemos los números de eso? ¿Se ha hecho estudios sobre la cantidad de causas que ingresan y que se sabe que son falsas? No. Yo hasta el día de hoy no he visto ningún estudio. Debería un sociólogo, un criminólogo, alguna persona especialista en esto, en el área, venir a un juzgado y ver si se puede hacer un número serio de cuántas son las cantidades de denuncias falsas que ingresan. Ahora, doctora, ahí coincido con eso, que quizás una de las críticas legislativas que más se hacían tenían que ver con la falta de estadística que argumentaba y acompañaba la presentación, no solo del proyecto, sino la defensa que hizo el ministro Cunio Libarona. Y ahí preguntarle, más allá que usted entiende en un fuero especializado como es el de violencia de género, digo, ya existe el falso testimonio, está tipificado, está penado, digamos, tiene su pena. Digo, ¿por qué cree usted que se apunta especialmente
a los delitos de violencia de género, cuando en realidad, bueno, falso testimonio existe en todos los delitos. ¿Qué se puede vislumbrar detrás de esta medida también? Bueno, el delito ya existe en realidad, y si no hay una política criminal que lo persiga, no solo para las violencias de género, porque también hay falsas denuncias en ambientes de accidentes de tránsito, en ambientes de juzgados laborales, civiles, de todo tipo, ¿no? Entonces, si no perseguimos el falso testimonio y no perseguimos la falsa denuncia, ¿qué nos garantiza que también se va a perseguir esto? Esto responde, y esto es lo que nos lleva a lo que les decía al principio, es que claramente se trata de una política que responde al populismo punitivo, que lo que busca son adeptos electorales, pero no una respuesta o una solución real al problema. Ahora, doctora, perdón, pero y corríjame en esto y un poco lo que planteaba Antonella, ¿por qué se va justamente con las denuncias de violencia de género? Está bien, es cierto, entiendo que estos delitos ya están, pero y le pido, corríjame si no es así, entiendo que en las cuestiones de género hay medidas que se toman de manera o prácticamente inmediata, sea pulsera electrónica, sea, bueno, cuestiones laborales. Digo, en otras denuncias sos inocente hasta que se demuestra lo contrario. Aquí quizás la potencial víctima ante una supuesta denuncia falsa de género sufre ciertas consecuencias de manera previa, antes que se demuestre su culpabilidad o su inocencia. Sí. Bueno, es que la misma temática y el objetivo, que consiste en proteger a la mujer, nos permite actuar de manera inmediata, porque son supuestos que no se puede estar abriendo la investigación para ver si recién puedo dictar medidas. Entonces la ley nos habilita a dictar las medidas. ¿Por qué se toma la violencia de género? Y creo que responde, y ahí ya no me quiero meter en lo político porque no es mi área, pero me parece que responde a una política del Estado que ha tomado una adopción determinada con respecto a la temática de la violencia de género, que no solo ha reducido presupuesto en la materia, sino que no ha aceptado a nivel internacional normativas que van en ese sentido, ¿no? En contra de la violencia de género a los fines de erradicarla. Entonces creo que se trata de una postura que adopta el Estado para relacionar al género. Es un mensaje a la género. Más allá de sí, la persona que sufre una falsa denuncia en un contexto de violencia de género, seguro puede sufrir, lo he visto, múltiples consecuencias. Porque, por ejemplo, se hacen muchas falsas por exclusión de hogar para fines de quedarse con muebles, no tener que recurrir a la vía civil, aún así tener derechos basando en hechos falsos. Esto lo hemos logrado probar. Y encima se trata de investigaciones que requieren de una investigación. O sea, para yo determinar que es falso, tengo que hacer un montón de medidas y de diligencias probatorias, porque ¿qué baso para decir que es falso? Sí. Entonces, la persona está a veces con una ilusión o con una pulsera o incluso de detenido, y pasa bastante tiempo que logramos identificar que la denuncia es falsa. Entonces, para mí el canal y la vía de poder identificar de manera más rápida una denuncia falsa o no es a través de protocolos de actuación. Si yo pusiera de protocolos de actuación que me permitieran llamar a las dentro de 24 horas, que me permitieran diligenciar determinada prueba dentro de 24 horas, quizás el daño o la afectación a determinados bienes jurídicos sea menor. Pero esto no existe, y no, en cambio de estar pensando en protocolos, estamos pensando en una ley que no va a ser la solución. Estamos charlando con la doctora Gisela Flamini, jueza de instrucción de violencia de género y protección de menores de aquí de la provincia, sobre este proyecto que intenta duplicar las penas en los casos de falsa denuncia por violencia de género. Preguntarle también, doctora, ahí por este cambio de paradigma que también se plantea la justicia respecto a la violencia de género en particular, donde, bueno, bien como usted decía, ¿no? Como que se invierte un poco la carga de la prueba al tratarse en muchos casos de delitos de instancia privada, donde no hay testigos muchas veces. Digo, hay como desde la justicia un trabajo para hacer en el que lleva todo un tiempo. Y de todos modos así creo que más mujeres se animaron a denunciar. Y esto en algún punto no genera un retroceso para decir, bueno, fíjate si vas a denunciar porque podés no solo no tener un resultado, sino que además podés terminar preso. Digo, ¿hay algo ahí más profundo en este proyecto? De seguro que es un mensaje, porque
Está comprobado que la mitad, al menos de las mujeres que han sufrido violencia de género, se dieron cuenta de que lo sufrieron muchos años después, lo que implica que no actuaron, no denunciaron, o denunciaron y después sintieron vergüenza, se arrepintieron. Entonces, ¿qué mensaje queremos enviar? No denuncien porque quizás te perseguimos, no lo sé. La idea es que, vuelvo a decir que la propuesta tendrá que pasar por otro lado, por gestionar mecanismos dentro del procedimiento que me permitan identificar fácilmente si se trata de una falsa denuncia o no, para que no haya afectados en su personalidad, en sus bienes jurídicos, pero no así castigar a las mujeres por el simple hecho de que denuncian por violencia de género. Doctora, si hoy lo pensamos, más allá que decía usted recién no hay estadísticas concretas, pero si hoy pensamos la cantidad de denuncias que reciben en los 2 juzgados que tiene La Rioja, podríamos más o menos pensar cuántos de esos son falsas y cuántos sí se le da curso porque son verdaderas cualquier tipo de violencia que se denuncia. Mira, intenté hacerlo, pero yo no soy especialista en la materia, o sea, no soy especialista socióloga, una criminóloga, quizás una trabajadora social, esto requiere de varias áreas, pero el año pasado se ingresaron alrededor de 1.200, 1.300 expedientes en mi juzgado solamente. Bien. Dentro de esos, aproximadamente 300 fueron desestimados. Lo que se llama desestimado es cuando la Fiscalía considera que acá no hay delito, que no hay ningún tipo de hecho que sea relevante penalmente, entonces que se desestima. Sí. Entonces la Fiscalía dice, esto no es delito, se desestima. Entonces, si de 1.300, 300, podemos decir, se desestiman, ahora, lo que no podemos hacer es el análisis si de esas 300 que se desestimaron habían alguna situación de violencia de género, porque esto no significa que si no hay delito no hay violencia de género. Claro. Una cosa es la violencia de género que está prevista en la ley nacional, en la 26485, los distintos tipos de violencia, y otra cosa son los delitos. Bien, entonces puede haber violencia y puede que no haya delito. Entonces, lo que hay que hacer es decir esas 300 que eliminamos, si de esas 300 desestimadas habían falsas. Claro. El tema es que ¿Y cuándo hay delito, doctora? ¿Y cuándo hay delito? Tenemos delitos cuando hay cuando ese hecho de violencia de género, a su vez, constituye un delito penado por el Código Penal. Por ejemplo, lesiones leves, amenazas, abusos sexuales y privaciones ilegítimas de la libertad son los casos más comunes que simultáneamente son violencia de género y a su vez se constituyen como delito. Los delitos se investigan, se inicia una investigación, hay una instrucción y en la violencia de género se queda solamente con las medidas. Por ejemplo, puede haber un caso de un hostigamiento que no llega a ser una amenaza, pero sí es una violencia de género, psicológica. Entonces a ese caso se le dicta una medida, se desestima, se archiva, porque si la medida no se renueva, se archiva y ahí quedó. Significó toda una actuación del Estado, sí, pero hubo una violencia que la justificaba. Muchas veces tenemos delitos o violencias que no son ninguna de las dos porque son falsas. ¿Cómo los probamos? ¿Y cómo terminamos? Porque no se termina el expediente archivándose y diciendo no era mentira. Se archiva a veces se aplica un criterio de oportunidad, a veces una falta de mérito, a veces un sobreseimiento, y después de una investigación, entonces es muy difícil determinar un porcentaje de las falsas denuncias. Claro, porque pero terminan de forma diferente. Claro, pero igual aunque de hecho, cuando se dictan medidas preventivas se hacen de todos modos a partir de la denuncia. Volvemos al punto de inicio, ¿no? La importancia de poder plantear que se está sufriendo algún tipo de violencia o en algún ámbito. Tal cual. Es fundamental que nadie que denuncien y que a partir de esto no vaya a salir una ola de nuevos temores, ¿no? Para las mujeres que sufren, porque digo esto siempre, la mujer no denuncia cuando quiere, sino cuando puede. Entonces, inmersa en una situación de violencia, imagínense si además del miedo que siente, porque depende económicamente del agresor, porque tiene miedo del agresor, de la familia del agresor, además de eso tenga miedo de una posible persecución, porque ahora se va a crear un tipo penal especial sin ningún sentido.
Bien, doctora, no queríamos dejarle de preguntar cortito de todos modos, aunque no era el tema principal de este llamado. Bueno, ayer se conoció que se identificaron y se desarticularon redes de distribución de material de abuso sexual infantil en varias localidades que incluían a la capital y Chilecito. Sabemos que usted estaba entendiendo la causa, preguntarle de esto. Bueno, sí, una investigación, la verdad que bastante meticulosa, muy especial, que ha sido desarrollada en principio por la Fiscalía número 17 de Buenos Aires, pero responde a una red en la que están varias unidades ejecutoras a nivel nacional y también varios organismos a nivel internacional. Con esto ellos empezaron una investigación en marzo de este año que a través de distintas aplicaciones, 3 aplicaciones puntuales, se logró detectar todo lo que es el movimiento en fuentes abiertas sobre material de explotación infantil en estas regiones. En Argentina se detectaron 38, en total 38 IPs que utilizaban esto y se detectaron a los usuarios de las mismas a través de distintos oficios, de distintas técnicas de investigación, lo que generó que en la capital teníamos 2 personas sospechosas y en Chilecito 2 más. En lo que compete a la capital intervine yo junto con la policía de La Rioja y se hizo todo lo que tiene que ver con el operativo, que salió por suerte positivo, exitoso. Se detuvieron a las 2 personas de la capital y se secuestraron impresionante la cantidad de elementos digitales y de almacenamiento que se pudieron secuestrar. Aún no han sido peritados, pero ya se encuentran en manos de la policía, resguardados, y para eso. Sin duda que esto, doctora, nos da, 14 provincias, 6 países involucrados en esta red. Sin duda que nos da, una alerta de una situación de pornografía infantil en la provincia, donde hay actores claves y donde seguramente será la punta del iceberg de algo más también, ¿no? Sí, tal cual. Organizaciones criminales a nivel internacional y con grandes flujos de dinero, obviamente, porque acá hay dinero de por medio. Entonces requiere de todo un trabajo bastante coordinado, porque la identificación y además todos los operativos se realizaron el martes a las 6 de la mañana de manera simultánea en todas las provincias para los fines de evitar que se filtre, porque la organización criminalizada actúa de esa forma, en red conectada, lamentablemente. Y bueno, la apuesta es, tanto desde Cava como a las provincias, es perseguir este tipo de delitos de manera así consecuente, objetiva y determinada para tratar de paliar esta situación, ¿no? Estamos hablando de niños que son extremadamente vulnerables y de lo que significa, ¿no? Imagínense. Ahora, doctora, lo último, muy cortito, ¿cómo, sin entorpecer, por supuesto, lo que tiene que ver con la investigación judicial, sobre todo para estar alerta, cómo operaba esta red, cómo funcionaba acá en la provincia esa distribución, insisto, dentro de lo que se pueda explicar como parte de la causa judicial, sin entorpecer? Sí. Lo que se pudo detectar, y todo esto lo hizo el equipo que pertenece al Cuerpo de Investigaciones de Buenos Aires, es que eso, más la UESI de acá de La Rioja, es que no había producción en principio, pero sí todo lo que tenía que ver con la suba y baja, es decir, destinados a la comercialización, a la facilitación, a la distribución de este tipo de materiales. En principio no había producción, en lo que se logró identificar, y ahora vamos a ver, porque hay que peritar todos estos elementos que hemos podido recabar, pero se dedicaban a eso, básicamente, supuestamente, ¿no? O sea, era como una provincia de pase del material, doctora, era como una provincia de pase del material. No lo generaba al material, pero sí lo movía, claro. Sí, en grandes cantidades. Las cantidades inclusive creo que nos posicionan en el puesto 3 a nivel nacional. O sea que estamos hablando de mucha cantidad. ¿Y era a través de plataformas digitales? Sí, exacto, sí. Bien. Doctora Gisela Flamini, jueza de instrucción de violencia de género y protección de menores número 2 de la provincia. Bueno, gracias por estos minutos con nosotras. Gracias a ambas. Muchas gracias, doctora. Buen día. Bueno, nos pasamos un poco, pero...